este fenómeno actual, yo lo veo desde una panorámica más abierta. Nosotros, en la década de los años 60, los venezolanos presenciamos una actitud proactiva en relación al Esequibo. El año 1962, en el gobierno de Betancur, hubo la denuncia ante Naciones Unidas. Esa denuncia conmovió la diplomacia, las relaciones internacionales, se abrieron relaciones bilaterales, se desencajó realmente la posición de Gran Bretaña, quedó al descubierto, y durante algunos años se fue interiorizando por parte de muchas cancillerías, bueno, que ahí hubo un fraude, que eso era írrito. Y tan impactante fue esa denuncia del 62, que eso, con un trabajo diplomático subsiguiente, eso generó el Acuerdo de Ginebra en el año 1966, que es algo muy interesante, porque en el Acuerdo de Ginebra no solamente estaba suscribiendo Gran Bretaña, sino que el propio Forbes Burhan, quien luego sería, a los 3 meses y medio, sería la gran autoridad de Guyana, porque se independizaría Guyana. Burhan, que fue el promotor de la independencia de Guyana, o uno de los más importantes, también suscribía el acuerdo. Entonces, en los años 60, Venezuela reactivó algo que no se movía desde los años del presidente Medina, cuando Caracciolo Parra Pérez, al frente de la Cancillería, denunció el tratado. Luego, la década de los 70 en adelante, yo diría que fue un triunfo de Guyana, porque Guyana se negaba a no obstante suscrito el Acuerdo de Ginebra, Guyana se negaba a estos diálogos y siempre difería, trataba de entorpecer, hasta el punto que por las objeciones de Guyana y por los peros que ponían desde Venezuela, era ya el gobierno de Caldera, desde Venezuela, bueno, promovieron esto del protocolo de Puerto España, congelar las conversaciones por 12 años a ver si había un acuerdo con Guyana sobre el Acuerdo de Ginebra, porque no hacían más que entorpecerlo. Pasó ese tiempo y bueno, luego eso se durmió por muchos años. Del año 89 que vino el buen oficiante, que se reactivó, pero el buen oficiante no estaba en manos ya de las partes, estaba en manos de un tercero. Y eso quedó dormido por mucho tiempo. En los últimos 30 años este caso estuvo dormido, pues, en un estado, digamos, pasivo. Sí. Y yo observo, a diferencia de la observación de Pérez, que me acabas de comentar, de Pérez Pirela, que dice que esto se activó con el referendo, yo lo que siento es que el referendo es simplemente parte de la activación. Es decir, ahora en este gobierno del presidente Maduro ha habido una estrategia distinta. Decidieron activar el reclamo del Esequibo. Y dentro de la estrategia de la activación, el referendo es parte de esa estrategia, pero no es que parte del referendo. Okay. Entonces yo observo que, y por eso digo que, y alguna gente dirá, bueno, pero si estuvo dormido en los otros 25 años del chavismo, ¿por qué ahora? Y ahí viene una de las perspectivas analíticas. Es verdad que llevamos 25 años de chavismo, ¿es cierto? Desde el año 99 acá, 99, 2000, más los 23 años son 25. Pero no van 25 años del gobierno de Maduro. El chavismo tiene 2 gobiernos. Gobiernos del presidente Chávez, 3 gobiernos, 2 gobiernos del presidente Chávez y el gobierno del presidente Maduro. Y ha habido diferencias. Ha habido diferencias en cuanto al control de precios y la liberación de precios. Ha habido diferencias en cuanto a expropiaciones, confiscaciones, y Maduro, que no ha apelado más a ese argumento. Ha habido diferencias en cuanto al diálogo, al entendimiento o no con otros sectores. Ha habido diferencia con la aproximación a grandes potencias y el bloqueo. Es decir, son muchas las diferencias, por supuesto. Desde la propaganda oficial chavista se presenta como un solo momento histórico, pero no es un solo momento histórico. Y en el Esequibo ahora también hay diferencias. No es lo mismo aquella afirmación, vamos a llamarla imprudente, de Chávez, de decir, vamos a explotar estos puntos. Es decir, queriendo poner su espíritu latinoamericanista, queriendo poner como si ya hubiese habido una solución de entendimiento, poniendo eso por encima del reclamo. No es lo mismo esa actitud a la actitud de ahora del presidente Maduro. De tal forma que yo creo que
estamos en una etapa de activación del reclamo. Claro, como nosotros los venezolanos vivimos en elecciones, entonces hay quienes dicen que esta activación del reclamo tiene que ver con un interés electoral para ocultar lo que ocurrió en el sector de oposición que lidera María Corina Machado, que tuvieron una elección primaria. Hay quienes dicen que en el campo de las especulaciones y de las discusiones políticas, que esto tiene que ver porque el presidente Maduro quiere ir a una guerra para que entonces no hayan elecciones. Es decir, cada quien pone sobre la mesa su especulación. Pero lo cierto, no solo que objetivamente, sino desde mi parecer, simplemente la política exterior de Maduro ha resuelto activar este reclamo y dentro de su proceso de activación está el referendo. No es que es una consecuencia del referendo. Porque fíjense que con el referendo ocurre como con cualquier elección. Hubo una abstención altísima, pero es que independientemente de la abstención, usted queda electo, usted está de alcalde, de gobernador, de diputado, de presidente, por la voz de los que fueron a votar, no por el silencio de quienes se ausentaron. Entonces, independientemente de quienes se ausentaron, que es doloroso que haya gente que ponga los pleitos políticos por encima del amor a la patria y del interés nacional, pero quienes fuimos a votar, bueno, dimos un mandato. Pero es que independientemente de ese mandato, ya hay una decisión del Estado venezolano de activar este reclamo. Ahora, el reclamo se va a activar en un escenario muy complejo, que es un escenario donde está comprometida la paz de la región, un escenario donde los actores del mundo internacional ya no son solo los estados. Esa es una visión contraria a la realidad. Por ejemplo, las FARC son unos actores en el escenario internacional. Para poner un ejemplo, o una cadena internacional de noticias como CNN es un actor del sistema internacional, el Papa es un actor del sistema internacional y no son estados. Bueno, las empresas transnacionales hoy día, por el poder gigantesco que tienen, por la escasez de recursos y de desarrollo científico y tecnológico de los estados, esas empresas transnacionales son también un actor del sistema internacional. Bueno, y claro que lo han complicado. Entonces, laiguana.tv, la verdad hecha tendencia.